Buenas noches. Bienvenidos al tercer episodio de Almas Perdidas. Esta noche tenemos a un invitado bastante peculiar. Tiene una historia muy especial, ya que su mamá se ha dedicado desde el momento del nacimiento de José Antonio a trabajar con ciertas energías. Estamos hablando de una persona que podría autodenominarse tal vez una medium, una espiritista o algo más. Definitivamente no es una bruja, definitivamente no se dedica a la santería ni tampoco a controlar energías demasiado oscuras. Aquí el detalle es que José Antonio también, a raíz de las actividades que realiza su mamá, comenzó a tener contacto y además a percibir ciertas cosas que emanan de otro plano. Estamos hablando de seres interdimensionales, de un lugar al que si tocas mucho la puerta, alguien puede abrirla. Y desafortunadamente, al parecer, eso fue lo que le ocurrió a José Antonio. Quédese con nosotros y descubra si él tuvo contacto con alguna de las almas perdidas. Almas perdidas. Gracias por continuar con nosotros, bienvenidos al tercer episodio y ya se encuentra con nosotros José Antonio, el hijo de una medium hidalguense, una persona dedicada a contactar con otros planos que desafortunadamente también han traído a la vida de José Antonio algunas cosas extrañas. Bienvenido José Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. José Antonio, platícanos qué ocurrió en el año 2015. Bueno, creo que antes de empezar con el año 2015 necesitaría darte un poquito de introducción primero, respectivamente del título de la historia, ¿no? Por supuesto. Claro, mi mamá desde que yo tengo memoria se dedica pues al esoterismo, dicho de alguna manera, entre esto de curar personas, leer las cartas y otras cosas. Pero cuando alguien se involucra muy profundamente en todo esto, se empiezan a manejar pues de todas las cosas finalmente. Entre esto, ella alguna vez nos comentó, porque no soy hijo único, que todos sus hijos de alguna manera venimos marcados por lo que ella es, y eso nos predispone a experimentar diferentes cosas a lo largo de nuestras vidas, y de cierta manera son incluso un poco riesgosas de cierta manera cuando somos pequeños, ya que nos expone a seres descarnados que pueden llegar buscando luz, que es lo único que finalmente a ellos les interesa. Entonces, desde pequeño, e incluso en mi casa, siendo específicos, se han escuchado ruidos de forma constante, pasos yendo de un cuarto al otro, ruidos que no deberían de estar ahí presentes, ya que, por ejemplo, el piso de arriba de mi casa tiene alfombra, que es en donde habitamos todos, y aún así puedes escuchar de vez en cuando el rebote de canicas, cosa que no debería suceder evidentemente, ya que la alfombra no ocasiona esos sonidos, ¿no? Pasos que van muy claramente entre el cuarto de mi madre y el mío, y que no solo me han tocado experimentar a mí, porque si no ahí diríamos tal vez yo soy el que se sugestiona, ¿no? Sino que las personas que hemos llegado a invitar a nuestra casa a quedarse a dormir son los que más experimentan esta clase de cosas. A los que han llegado a ver apariciones, les han cerrado el cancel de los baños, ya sea el de arriba o el de abajo, han escuchado mucho ruido en alguno de los cuartos con la puerta cerrada y al momento de abrirla para platicar con la persona de adentro, se dan cuenta de que no hay nadie y el ruido desaparece por completo. Han experimentado parálisis del sueño cuando nunca les había pasado en su vida y diversas situaciones. ¿Todo esto ocurre únicamente dentro de tu casa? En mi casa es un lugar donde sí hay muchísima actividad en ese aspecto y desde siempre la ha habido. Y, por ejemplo, ¿qué ha pasado si de repente ustedes duermen en algún otro lugar? Normalmente si hay algo ahí va por nosotros de inmediato.
Eso sí es una prueba como infalible cuando hemos llegado a viajar a algún lado y rentamos alguna cabaña, Airbnb o incluso algún hotel de estos pequeñitos en los estados costeros, ¿no? Que ya es que abundan bastante. Claro. Si hay algo ahí presente, no es raro que lo notemos de inmediato. Si está mi mamá, ella es quien lo va a notar. Si no está ella, normalmente sigo yo. E incluso si no estoy yo, sigue una de mis sobrinas. ¿Tu mamá se autodenomina una medium? Yo diría que no, como tal, como ella se dedica, hace mucho la distinción entre lo que es el espiritismo y lo que es la brujería, dicho de alguna manera, refiriéndose a que la brujería es principalmente el trabajo con objetos. Es decir, las personas que sí se dedican a únicamente preparar cosas como las que vemos en los videos, ¿no? Que son conocidas muy popularmente y que se entierran en lugares, se tiran en las casas de las personas o cosas similares. Mientras que el espiritualismo trabaja con fuerzas de orden mayor y utilizan a la persona que se dedica a esto como un intermediario. ¿Tu mamá se dedica a eso? Exactamente. ¿Ella se dedica a esto desde hace mucho tiempo? Se dedica a eso a partir de que yo nací. ¿Antes no tuvo ningún contacto con este tipo de energía? No, antes no. ¿Se podría decir que tu nacimiento detonó esto? Más bien, sí, digamos lo que sí de esa manera, sin entrar en tanto detalle. Ella ya no podía tener hijos y cuando conoció a mi papá era el que creía en la Santa Muerte. Esa es nuestra creencia religiosa local ahí en la casa. ¿Tú eres el hijo más pequeño? Así es. Entonces, ¿De cuántos hermanos? De 4. Ok. Entonces ella en su momento, a pesar de que desde pequeña, porque ella es procedente de un rancho en uno de los estados costeros, pero cuando me refiero a un rancho, me refiero a un rancho de esos que están a 4 o 5 horas de terracería del lugar poblado más cercano. Ok. Entonces, evidentemente es un lugar donde la brujería era algo practicado de forma amplia. Ella era bien conocida porque ella en ese momento obviamente no tenía las habilidades que tiene ahora, pero por ejemplo si alguien estaba enfermo la llevaban con ella para que los limpiara con algún huevo o algunas hierbas y normalmente la gente encontraba alivio de cierta manera a las cosas que tenía. ¿Es lo mismo que un curandero? En lo que ella hacía en ese momento se podría decir que sí, porque estaba muy limitada. Era únicamente en ese aspecto de a lo mejor unos huevitos, unas hierbitas, algo similar, y era todo lo que podía hacer por la gente. Entonces transcurre su vida de forma normal, conoce a mi papá creía en la Santa Muerte, se involucran y todo, y resulta que ahí es donde ella encuentra que el camino que ella tenía marcada venía relacionado directamente con la Santa Muerte. O sea, esa era la relación lineal directa. O sea que no fue casualidad que tu mamá y tu papá se encontraran. No, yo creo que definitivamente no lo fue, porque si no, ella nunca habría llegado a mi mamá, dicho de esa manera. Cuéntanos un poco más acerca de algunas actividades que tú hayas visto a lo largo de tu vida antes de entrar ya al tema directo del año 2015. Cuando eras pequeño, cuando tú tienes algunos recuerdos de esos tiempos, ¿ocurrían cosas extrañas ya en tu casa? Ah, sí, desde siempre. Por ejemplo, yo no recuerdo exactamente esto, pero es la típica historia de que el niño jugaba con amigos imaginarios que todo el tiempo me escuchaban hablando solo, pero como si sostuviera una plática, es decir, escuchaban que yo decía algo y luego me quedaba callado en el tiempo preciso en el que uno escucharía una respuesta y posteriormente volvía a hablar. De esto hablamos cuando yo tenía cerca de 4 o 5 años. En realidad mi memoria es muy mala de los 6 para abajo. Entonces estas son la clase de vivencias de pequeño. Posteriormente a los 6 años no era raro que, como te digo, yo escuchara muchos ruidos en mi casa, viera cosas, tuviera sueños que de repente sí eran un poquito perturbadores en el sentido de, no sé si alguna vez has tenido una de estas pesadillas o sueños que le sientes por completo. Todas las experiencias que tienes ahí dentro, dolorosas, olfativas, visuales, auditivas, todo se siente completamente real y es casi imposible distinguirlo de un sueño como tal. O sea, sientes que es la realidad. Entonces yo tenía muchos de estos, pero lamentablemente casi todos eran pesadillas. Entonces no era una experiencia bonita en absoluto, ya que en estos sueños diversos entes normalmente con forma humanoide, ya sea que me golpearan, enterraran objetos en mi cuerpo, me arrastraran por algún lado, en la gran mayoría yo ni siquiera podía moverme. Y todas estas eran cosas que yo le mencionaba a mi madre y ella después se encargaba de irlas retirando poco a poco. El problema aquí era precisamente ese, como ella fue adquiriendo habilidad de forma muy gradual, en ese tiempo yo sí estaba muy expuesto, por así decirlo.
Entiendo, o sea que al inicio ella no podía controlar al 100% ese tipo de entidades que llegaban a este plano. ¿Tú en algún momento llegaste a jugar a la Ouija, al Charlie? De hecho, el Charlie sí, siempre con resultados un poquito característicos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, esto fue cuando yo estaba en la preparatoria, tenía un grupo de amigos, todos queríamos ingresar a la misma carrera. Entonces dijimos, vamos a jugar Charlie. Todos estos tipos ya sabían a lo que se dedicaba mi mamá y todo, habían ido a mi casa varias veces y demás, ¿no? Y dijeron, no, que sí que vamos a jugar. Eran un poco miedosos algunos, pero pues venga, es un juego de 2 monedas, ¿no? ¿Qué otra cosa podía pasar? Fue la versión de las 2 moneditas. Entonces comenzamos, lanzas las monedas, si cae águila era un sí, si cae sol era un no, y si cae una y una, pues es un no en realidad. O sea, solamente podías obtener 2 respuestas. Y primero, se supone que si lo quieres jugar de forma adecuada, hay que pedir permiso para iniciar el juego y para entrar al juego. ¿A quién hay que pedirle permiso? En general es al aire, de ahí es donde tú utilizas la palabra de Charlie, podemos jugar contigo, y lanzas las monedas. Se supone que en todas las cuestiones de espiritismo, cuando vas a jugar con algún ente que no es de nuestro plano, hay que pedirle permiso. ¿Cuál es el riesgo? Que algunas religiones, por ejemplo, no creen en la existencia de los fantasmas. Para ellos todo lo que es paranormal son demonios, así a secas. No hay fantasmas, es imposible que se te aparezca tu abuelito, tu abuelita, algún tío. Es un demonio que está tomando la forma de esta persona que falleció para engañarte. Entonces ese es el problema, no sabes con qué estás jugando en el momento en el que lo haces. ¿En la adoración o en el culto a la Santa Muerte existen los fantasmas? Sí. En realidad es una mezcla entre... Es más bien como una adición de un santo al catolicismo general, por así decirlo. O sea, seguimos creyendo nosotros en Dios, en Jesús y demás situaciones. Simplemente no somos adeptos a ir a la iglesia, ni mucho menos. Y es una creencia un poquito libre en el sentido de que tú la profesas como lo comprendes y lo quieres hacer. Hace unos días hicimos una encuesta pequeña a través de nuestras redes sociales. Y muchas personas aseguran, desafortunadamente, haber jugado a la Ouija cuando eran niños, y algunas personas bastante desesperadas incluso nos escribían que en algún momento al parecer abrieron un portal o tuvieron contacto con alguna entidad y al parecer esta misma fue liberada. ¿En algún momento tú tuviste contacto con algo similar? ¿Con alguna entidad en específico? Se podría decir que sí, de hecho esa sería otra historia. Si te la contara en este momento, no, bueno, también podría ir de la mano, pero es un tema muy distinto al que ya te platiqué previamente, y diría yo que incluso un poquito más fuerte de cierta manera. Ok, ¿por qué no nos platicas un poco por lo menos? Ok, si en ese caso vamos, durante toda mi infancia, a partir de desde que yo tengo memoria, tuve sueños recurrentes en donde yo fui creciendo. Conforme era mi edad era como yo me veía en el sueño, pero en lo que siempre recurría era la imagen de un hombre que venía trajeado. Era corpulento, en realidad se veía bastante alto, pero yo nunca lo veía de la nariz para arriba. Yo solamente veía su boca. Siempre en los sueños, al inicio él no me hablaba, solamente me daba objetos, alguna pelota, algún juguete, jugaba conmigo un poco. Y yo veía su sonrisa de vez en cuando, pero era una sonrisa de estas arrogantes, llenas de como autoridad, orgullo, de las que te da alguien que está seguro que lo tiene todo y que no hay forma alguna de que tú puedas de alguna manera resistirte, o como si tú fueras nadie para esa persona. Este sueño fue recurrente, iba cambiando, después ya, eso sí, el sueño era mudo. Yo sabía que yo estaba moviendo la boca, que el hombre estaba moviendo la boca, que platicábamos, pero yo nunca pude escuchar lo que decíamos. Entonces nuestras interacciones se fueron acercando cada vez más. Desapareció el sueño cuando yo tenía como 15 años y regresó aproximadamente hace unos 3 años. ¿Qué edad tienes ahora? Actualmente tengo 24. ¿Y esto a raíz de qué fue? ¿Cuál, el sueño? Ajá, ¿en cuándo comenzó? ¿Qué lo detonó? La verdad es que no recuerdo, porque te digo que desde que soy pequeño empezó. Pero, pues, si quieres te puedo decir la última interacción que hubo en esa parte. Por supuesto. Bueno, el último sueño fue el que fue verdaderamente impresionante de alguna forma, porque en el sueño yo ya en mi cuerpo de adulto veo un piso completamente de arena, de esta arena que se ve como en el desierto, fina completamente, y una especie de estructura de piedras en donde estaban acostadas y formaban un camino hacia una estructura circular con 2 entradas. Entonces camino yo y en el medio hay una fogata hecha de leños grandes y que está ardiendo. Apenas alcanza a iluminar el centro, y de la penumbra del alrededor de la fogata emerge como tal, así como lo hemos descrito o se ha visto en las imágenes, Satanás propiamente.
con el cuerpo de un humano, los brazos de un humano, la cabeza de un chivo, los cuernos, las patas de un chivo y vistiendo una túnica blanca. Y era enorme, de verdad, yo creo que medía unos 3 metros aproximadamente. ¿Y qué hacía? Lo veo caminar hacia mí, camino yo también hacia él, me doy cuenta de que él platica y me dice algo y posteriormente yo estiro mi mano, él estira la suya y deposita una moneda de oro gigante en mi mano izquierda. Después de eso el sueño ahí corta de golpe y aparecemos en mi habitación y en mi habitación él está sentado en mi cama y me invita a sentarme ahí al lado de él. Y ahí cuando yo me siento platicamos un momento, te digo, no recuerdo yo nada de lo que sea que hayamos hablado y desperté. 24 años tenía. Así es. ¿A partir de ahí no ha regresado? A partir de ahí no ha regresado, pero lo que sí llegó fue mucha remuneración económica. Okay. ¿Crees tú que haya habido una especie de intercambio en esa última plática? Según lo que yo le platiqué a mi mamá y lo que ella me dijo, no fue intercambio, sino que simplemente fui favorecido por él y ya, por algún motivo. No sabes cuál. No. ¿Te has acercado en algún momento al satanismo? No, jamás. Es una cuestión muy complicada. O sea, en lo que mueve mi madre hemos tenido muchas experiencias de muchos tipos. Entre ellos sabemos nosotros que hay gente que viene marcada por los distintos arquetipos. Es una palabra que le gusta usar a la gente que se dedica al esoterismo. Entonces, entre estos arquetipos pueden estar Jesús, el mismo Dios como tal, los santos, la Santa Muerte, por ejemplo, e incluso Satanás propiamente. Entonces hay gente que viene marcada por cada uno de estos. Yo personalmente conozco a alguien que viene marcado por Satanás directamente. Fue algo de lo que pues nos enteramos porque esta persona se acercó a mi madre porque él veía muchas cosas y sentía muchas cosas, pero todas eran atormentadoras. Entonces cuando se acerca con mi madre para pedirle auxilio, pues es donde resulta que esta persona estaba marcada por él. ¿Dirías que entonces Satanás o lo que envuelve a Satanás realmente es malo? Yo diría que no, es muy, ¿cómo decirlo?, maleable tal vez, de alguna manera, porque por ejemplo a esta persona Satanás le ofreció todo lo que él quisiera tener nada más así porque sí. O sea, le dijo, en el momento en el que tú me aceptes vas a poder caminar en la tierra como si se tratara de un rey. Pero él tiene mucho miedo. Entonces sí, no, definitivamente no. Lo que lograron con esa clase de arquetipos no puedes hacer nada en contra a menos que ellos decidan permitírtelo. Entonces fue una especie de negociación en donde él le dijo que estaba bien, que lo dejaba por la paz de cierta manera y que él podía continuar su vida mediocre, prácticamente le dijo, así como él quería. Volviendo un poco al tema del año 2015, entonces ahora sí, coméntanos qué ocurrió. Bueno, me mudo yo a mi primer casa de foráneo, una típica casita de huéspedes donde te rentan una habitación. ¿En época universitaria? Así es. Entonces, en mis primeras noches no sucedió nada, pero hubo una noche en particular en la que al momento de yo prepararme para dormir, me acuesto, la cama estaba pegada en la pared por completo y obviamente tiene un lado que va libre, ¿no?, que queda hacia un mini pasillo porque la habitación era muy pequeña. Entonces, yo me acuesto pegado hacia la pared y viendo hacia la pared. Cuando estoy preparándome para dormir, siento cómo se sume la cama cuando alguien se sienta. ¿Sabes? Esa depresión que ocurre y cómo tu peso se empieza a trasladar un poco hacia esa zona. Claro. La verdad me entraron escalofríos, era algo que nunca me había pasado a pesar de todo lo que había visto, oído y sentido, porque siempre había sido directamente o en sueños o simplemente algo que veía o escuchaba, nunca algo que interactuara así conmigo. Entonces, lo único que yo hice fue algo que aprendí a lo largo del tiempo, que es nada más empezar a rezar de alguna manera para deshacerme de eso. ¿Rezos católicos? No rezos católicos exactamente, sino, por ejemplo, empezar a pedirle ayuda a la Santa Muerte directamente. Okay. Entonces, esta entidad que se sentó ahí atrás de mí se acostó posteriormente y fue ahí donde mi peso se inclinó un poco más y yo sentí como el peso se repartió parejo. ¿Dirías que era una entidad grande? Yo diría que en cuanto a tamaño sí era la silueta de un adulto definitivamente. Y la forma en la que sumía la cama era el peso de un adulto igual. Unos 60, 70 kilos quizás. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Unos 5 minutos aproximadamente, que fueron muy largos porque yo escuchaba respirar a la entidad. ¿Cómo era su sonido? Una respiración común y corriente, como la que escucharías de alguien que está durmiendo plácidamente al lado de ti, tranquila. ¿Y la vibra, el ambiente cambió? Sí, yo tenía muchísimo miedo, estaba lleno de escalofríos. A pesar de estar tapado completamente sentía frío, digo, puede ser igual por lo mismo del miedo y no tanto porque el ambiente haya cambiado, pero sí fue una experiencia desagradable. Logré quedarme dormido y se acabó. Desperté al otro día un poquito alterado, pero fue todo.
Esta misma experiencia fue reafirmada por un amigo al que yo le presté ese cuarto cuando él quiso hacer su examen de admisión. Me dijo, oye, pues es que el examen es a las 6 de la mañana y demás, me queda lejos irme desde acá y demás. Dije, ok, está bien, no pasa nada, te doy chance de que te quedes, ¿no? Y listo, pero después sí me dijo, oye, cabrón, me hubieras avisado que pasaban esas cosas. Dice, porque yo me iba a dormir y alguien se sentó en la cama. Dice, y yo la verdad me cagué de miedo. Se me hice bolita, me quedé viendo hacia la pared un rato. Dice, después esa madre se acostó en la cama y se quedó ahí un buen rato. Dice, yo la verdad no sé cuánto, pero hasta que sentí que su peso desapareció fue que ya me pude acomodar nuevamente y dormir. ¿Dirías que esta entidad entonces está de alguna manera estacionada en este lugar? Sí, era propia del lugar y es como lo que te digo, si hay algo, a donde sea que yo vaya, va a venir. Busca tu luz. Sí. ¿Cuál sería el concepto de la luz? Es algo que en realidad todos tenemos, o sea, se refiere a tu alma como un ser vivo. Prácticamente todo lo que está muerto y que por algún motivo está atorado aquí, va a buscar algo que esté vivo y que tenga esta luz propia de alguien que está vivo. ¿Buscan incluso poseer? No tanto poseer porque son pocas las entidades que son capaces de eso, pero sí pueden llegar de alguna manera a afectarte. Cuando ellos te tocan tratando de obtener tu luz, te enferman. ¿Qué tipo de enfermedades? Normalmente es fiebre que aparece sin motivo aparente, cansancio y dependiendo ya de la entidad hay personas que empiezan a ver cosas o escuchar cosas. ¿Y hay alguna manera de quitarse eso? Normalmente pues es lo que las personas empiezan a buscar opciones con médicos y buscan, no encuentran, hacen 30,000 estudios y en su desesperación alguien les dice, oye, conozco a tal persona que cura, ¿no? ¿Por qué no te llevamos con esa persona? ¿Y es donde llegan con tu mamá? Normalmente. Y al llegar con ella pasa. ¿Tu mamá hace ese tipo de rituales para liberar a esas personas? Sí, de hecho esos son de los más sencillos, diría yo. ¿Cuál es lo más complicado? Lo más complicado es cuando te digo que se involucran arquetipos grandes, que son contra los que ella directamente no puede hacer nada. Solamente puede hablar, por así decirlo, con ellos y tratar de interceder. Pero ha habido situaciones muy complicadas con eso. Haciendo un paréntesis rápido, un señor que dice que, ya sabes, la clásica de que compras algún terreno y te dicen, es que ahí hay un tesoro, ¿no? Porque se te aparece algo o ves algo. Este señor se anima a desenterrarlo. No conocía a mi mamá él, pero se anima a desenterrarlo. Cuando está dentro del hoyo que cavó, llega un señor que se para al filo del hoyo en la parte de afuera y le dice, ya sé lo que estás buscando. Y otro lo voltea a ver y dice, pues, ¿quién eres, no? Y otro le dice, te lo doy, o sea, te lo doy, no pasa nada. Dice, pero salte del hoyo y dibuja 3 estrellas aquí afuera con tu sangre. Y el señor, en su avaricia, lo hizo. Y efectivamente escarbó y encontró el dinero. Encontró cerca de $500,000 aproximadamente. ¿Cuál fue el problema? Que a partir de eso el señor empezó a tener muchas visiones, tanto alucinaciones visuales como auditivas, y varias de esas cosas fueron las que la terminaron llevando con mi mamá. Cuando mi mamá platica con él, le pregunta, oiga, ¿y usted tiene hijos? Y él le dice, sí. ¿Cuántos tiene? 3. Y le dice, ¿y no pensó un poquito lo que esa entidad le pidió? Dice, es su sangre, sus hijos son su sangre y usted pintó 3 estrellas para él. Dice, ¿se los entregó? Y el señor se puso a llorar y le preguntó que qué podía hacer para deshacerse de eso. Y ella le dijo que cuando se hace un trato de ese estilo no hay forma de zafarse así nada más. Y dijo, pues señor, si usted aprecia a sus hijos o algo, vaya y mate 3 personas, es lo único que le queda. Y cambie las vidas de esas 3 personas por sus 3 hijos. Le dice, o 2 y mátese usted. Pero si no, se los va a llevar, tarde o temprano. Quiero preguntarte algo que tal vez algunas otras personas que nos están viendo se lo cuestionen también. ¿Qué ganaría un demonio o un arquetipo o una entidad interdimensional al tener el alma de otra persona o de una persona mortal o poseer a un mortal? ¿No sería ambicionar algo más débil de lo que ellos en realidad son? Porque vamos, estamos hablando de que un ser interdimensional es alguien que no envejece, que no enferma tal vez, que no tiene fecha de caducidad como nosotros. ¿Qué ganarían ellos al tratar de absorber nuestra energía, nuestra luz o nuestra alma? Lo que ganan es todo lo que ellos no pueden sentir, o sea, a pesar de que los pintes como que son superiores en el sentido de que no envejecen, no enferman ni demás, también no sienten nada. Y la gran mayoría de ellos en algún momento o fueron humanos o fueron, por ejemplo, existe esto de que la gran mayoría de los demonios en realidad son ángeles que fueron desterrados y eso es todo. Entonces en su momento gozaron de todas estas sensaciones, de poder sentir el calor de otras personas, de otros seres vivos,
y ya no lo hacen. Entonces lo que ellos buscan es sentir todo eso, de alguna manera sentir un poco de todo eso. Y hay otros que quedan tan corrompidos por las cosas que hicieron y que los transformaron en eso, que lo único que quieren es continuar esa ola de destrucción, por así decirlo. ¿Una persona muy malvada podría convertirse en un demonio? Dependiendo de lo que haga y de las condiciones en las que fallezca, pero sí. Ok. Volvemos un poco al tema del año 2015. Esto ocurrió en el 2015 en esta habitación, le ocurrió después a tu amigo y posteriormente a esta vivencia, ¿qué más te ha ocurrido? En esa habitación fue todo, ahí estuve yo durante 4 semestres, posteriormente eso en mi carrera nos mueven a un campus distinto, entonces me mudé por cercanía. Llegando a ese cuarto, que la verdad es que no estaba bonito de ninguna manera, pero bueno, el punto aquí es que las noches eran relativamente tranquilas, yo no había escuchado nada, ni visto nada, ni sentido nada, hasta por un momento dije, bueno, por lo menos al fin un lugar en donde no hay nada. ¿La misma habitación? No, en el lugar a donde me mudé. Ok. Sí, al siguiente. Entonces dije, bueno, al fin un lugar en donde no me va a pasar nada. Pero poco a poco empecé a escuchar estos sonidos como intrusivos, que de repente eran el llanto de una mujer, que en algunas ocasiones escuchaba como un susurro, que yo alcanzaba a percibir mientras estaba jugando, mientras estaba estudiando, mientras hacía cualquier cosa. Y poco a poco el sonido se fue haciendo más y más constante, más y más fuerte, más y más cercano. Hasta que una noche fue cuando ocurrió, yo estaba estudiando tranquilo y escuché el sonido a lo lejos. Se escuchaba, ¿sabes? Como se escucha una ambulancia cuando está lejos, esta especie de eco extraño que te impide determinar la distancia exacta. Bueno, por un momento pensé que podía ser el sonido distorsionado de la música de una fiesta a un par de cuadras de donde yo vivía. Y dije, bueno, no pasa nada. Me puse a seguir estudiando, me dio la noche, cerca de las 2, 3 de la mañana y pues ya era hora de irme a dormir. Apagué todo, me fui a acostar para dormir. Y fue en el momento en el que el ruido empezó a hacerse más y más fuerte. Hay un dicho que respecto a la Llorona, por ejemplo, que dicen que si la escuchas muy lejos es porque está cerca y si la escuchas muy cerca es porque está lejos. Es un dicho popular entre la gente que cuenta historias de terror acerca de ella. En este caso, pues no sé si se trataba de ella o no, pero fue todo lo contrario. Se escuchaba lejos y estaba lejos, pero cuando se escuchaba cerca estaba ahí dentro de mi cuarto. ¿Dentro de la habitación? Dentro de la habitación, a los pies de mi cama, cuando yo estaba acostado listo para dormir. ¿Dirías que fue la Llorona? Yo diría que no, pero tal vez algo parecido. Se supone que la Llorona, según la cultura popular, dicen que está cerca de ríos y demás situaciones. Ahí no había ni un solo río, entonces la verdad es que yo dudo mucho que fuera esa parte. Pero sí, definitivamente fue algo. Y en ese momento empiezo yo a escuchar un grito ensordecedor en mis oídos. Y de reojo alcanzo a ver a una mujer parada a los pies de mi cama con un camisón blanco un poco sucio y con cabello negro tapándole la cara, como una típica ilustración de una película de terror. Yo trataba, no sé por qué, pero tengo esta maña de cuando veo esa clase de cosas tratar de verlas directamente. Me da la impresión de que muchas veces no quieren ser vistas de alguna forma. Aunque mi madre me ha regañado por intentarlo, porque dice que si un día volteo a ver alguna que no tenga ningún problema en que la vea, pues entonces puede ocurrir un problema y no voy a ser capaz de salir de él. Claro. Pero bueno. ¿Lograste verla? No, lo intenté y es una situación extraña, pero tratas de mover tu cabeza y aunque estás lográndolo, de repente hay una fuerza que te hace moverla de golpe nuevamente. Pero es una fuerza que no se siente como si alguien te empujara, sino que como si tus propios músculos fueran los que se contrayeran tan fuerte que te obligan a girar la cabeza hacia otro lado. Me quedé en esa posición mientras escuchaba el grito y la veía parada a los pies de mi cama. Y como me di cuenta de que de alguna manera no me estaba soltando, decidí intentar hacer algo para liberarme. Entre ello fue arrastrarme de la cama sin voltear a verla para prender la luz del cuarto. Lo intenté y me costaba mucho trabajo moverme, tampoco podía gritar. Seguí intentándolo y en ese momento la experiencia se cortó de golpe para encontrarme yo tirado en el piso, con la mano estirada hacia el apagador, la luz aún apagada, pero ya no había presencia del ente. Lo que sí alcancé a ver todavía, y cosa que no te mencioné ahí en el mensaje, fue que ¿has visto cómo quedan las pisadas de alguien cuando camina descalzo en un suelo de losa? Bueno, así quedaron, durante unos breves segundos y posterior eso desaparecieron. ¿Estaban yendo hacia algún lugar? No, estaban paradas en la base de la cama, únicamente. Desperté un poco intranquilo, obviamente, o me recuperé, como lo queramos ver, prendí la luz, tomé aire, tenía mucho que no me pasaba de esa manera, ya estaba tan acostumbrado que era raro que algo me agitara, pero eso lo logró y mucho. Entonces tomé aire un rato, decidí salir por un vaso de agua. Como es una casa de huéspedes, pues está el área común, ¿no?
Al abrir mi puerta me encuentro con la sorpresa de que mis vecinos, ambos adultos, un hombre de cerca de 50 años y una mujer de 40 aproximadamente, tenían cara de miedo y estaban asomándose por su puerta. Me preguntaron, porque vieron que yo salí relativamente indiferente, porque ya me había calmado a mí mismo, si lo había escuchado. Por un momento hice oídos sordos y les dije, no, ¿qué cosa? Me dice, no, es que una mujer y que no sé qué. Lo dijo el hombre y la mujer respondió que sí, que ella había escuchado exactamente lo mismo. De ahí convivimos un ratito ahí en el área común, dijeron que nunca les había pasado nada de ese tipo, que de hecho ni siquiera creían que esas cosas pudieran pasar. Y ya después de un par de minutos fue que ambos regresaron a su cuarto y yo regresé a dormir. ¿Cómo dirías que esta entidad logró entrar a esa habitación? Entrar, en realidad nunca he entendido bien si es como que pueden o tienen que recorrer paso por paso o si simplemente pueden llegar al lugar de inmediato. Nunca he entendido bien cómo funciona esa parte, pero yo creo que en realidad pueden llegar al lugar de inmediato y es todo. Volviendo un poco al tema de tu mamá. Ella, al dedicarse a cuestiones espiritistas, cuestiones esotéricas, ¿te ha dado alguna recomendación para tratar de evitar este tipo de entidades? La recomendación en general es no buscarlas y es todo. Entonces tengo terminantemente más bien prohibido jugar a la Ouija, ya que la Ouija sí te permite un contacto más directo. De hecho, no acabé de comentarte hace rato lo de Charlie, por ejemplo. Adelante. Ahí nosotros decidimos jugar, lanzamos las monedas cada quien, pedimos permiso, a todos nos dijo que sí y empezamos a jugar. Empezamos con preguntas muy tontas, ¿no? Como, no sé, nosotros éramos 5 y entonces a mí me gusta de repente, como me mantengo tranquilo en esa clase de cosas, molestarlos a ellos porque de ellos sí 3 eran bastante miedosos. Entonces empecé yo con una pregunta como, ¿estamos jugando 5 personas? Lancé las monedas, la respuesta fue sí. Y ya, ¿no? Obviamente algunos dijeron, pues fue suerte, ¿no? Cayó que sí. Hice la misma pregunta 2 veces más y cayó que sí las 3 veces. Entonces ahí fue donde empezaron a tener un poco de miedo y seguía haciendo preguntas que la respuesta era un sí o un no, pero era clara y los 5 la conocíamos. Entonces no había problema con eso. De las últimas preguntas que hicimos fue a alguien se le ocurrió que si los 5 íbamos a entrar a la universidad, ya que queríamos ir a la misma escuela y estudiar lo mismo. Lanza las monedas y le dice que no. Las empiezan y les digo, bueno, hay que preguntar uno por uno. Empieza uno, ¿voy a entrar a la universidad este año? No. Y así sucesivamente pregunto yo y me dice sí. Dijeron, que estás manipulando el juego y que no sé qué. Lo intentaron nuevamente y la respuesta fue la misma en cada una de las ocasiones. Pasa el examen de admisión y sucedió exactamente como nos dijo. De hecho, preguntaron incluso, ¿y el año que viene? Y obtuvimos las fechas precisas. Entonces yo era el primero, otros 2 entraban juntos, luego un tercero y luego un cuarto. Y sucedió así, exactamente en ese orden. Fallaron el examen exactamente las veces que se preguntó y lo lograron exactamente en el momento en el que tenían que entrar según el juego. ¿Charlie en realidad tiene nombre? ¿O tiene, es algún arquetipo en particular? No, creo más bien que simplemente abres la puerta y lo que sea que ande por ahí es lo que puede estarte contestando en ese momento. ¿Y ellos pueden saber el futuro? Más bien hay una especie de incongruencia, y si es un arquetipo lo suficientemente fuerte, sí, y si no, lo que sí pueden hacer es de alguna manera maldecir tu futuro para forzar lo que estás preguntando. Por eso se recomienda evitar por completo preguntas como ¿me voy a morir el año que viene? O en la Ouija preguntar la fecha de tu muerte o la forma en la que vas a morir, porque si no iba a suceder, puedes estarlo forzando tú en ese momento. Cuando nos referimos al otro lado, ¿de dónde estamos hablando? En general no es un lugar en específico, sino que es simplemente un plano distinto y ya, en donde todo está funcionando de la misma manera, por así decirlo. Todas las entidades están en ese mismo plano. Y es todo, solamente es ese, está el de nosotros y está el de ellos. ¿Siempre hay alguien escuchando lo que nosotros hacemos? Siempre, y siempre en donde estés va a haber algo también. La diferencia está en si eso algo o ese algo tiene la intención de interactuar contigo o no, y si tú tienes algo que de alguna manera ese algo quiera también. ¿Hay algo en particular que tal vez nosotros en casa podamos hacer para saber si estamos acompañados sin necesidad de llamarlo? Sin necesidad de interactuar directamente con él, no, solamente tratar de prestar atención un poco a las cosas extrañas que de repente puedan pasar, ruidos en donde no tengan que estar, por ejemplo. Y eso sí, son rituales muy estándar que puedes encontrar en internet, pero por ejemplo, colocar un vaso con 3 limones, un vaso con agua con 3 limones y dejarlo ahí en la noche,
te puede dar una idea de si por lo menos hay una especie de vibra pesada en tu hogar o no la hay. De forma normal, pues estamos de acuerdo que un limón debería de pudrirse y es todo, ¿no? Simplemente empezar cambios de coloración de la cáscara, acelerados por estar sumergido en agua y es todo. Pero cuando hay una energía pesada te puedes dar cuenta que se forman grietas como tal en el limón que no deberían de formarse porque la cáscara no es tan blanda como para que sucedan. Y suceden incluso con el limón aún estando verde. Es decir, empiezan a abrirse como si fuera una cortada de un cuchillo. Y en algunas ocasiones hasta se pudren muchísimo más rápido de lo que deberían de haberse pudrido. Las películas de terror nos han pintado cuestiones como exorcismos, como en la película del Aro, cómo puede brincar una entidad, vamos, de ser interdimensional a pasar a ser una entidad material. ¿Eso puede ocurrir? Puede ocurrir, pero la realidad es que no lo va a hacer cualquier entidad. O sea, si te topas una entidad que puede de alguna manera interactuar con los objetos físicos, pues se podría decir a rasgos generales que sí estás bien jodido, porque no se trata de cualquier cosa. ¿Buscaría prácticamente la posesión una entidad de ese tipo? No necesariamente, muchas veces incluso solo quieren lastimarte y es todo. Disfrutan de verte sufrir, de verte enloquecer. Tal vez muchas veces es lo que hacen más que poseer. Enloquecen a las personas y acaban con su cordura poco a poco. Pues, José Antonio, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algún mensaje adicional que quieras enviarle también a nuestro auditorio que haya en casa? Pues a veces se da jugar contra el espejo, jugar con los lápices, ver películas de terror a ciertas horas de la noche. ¿Algún mensaje que quieras enviarles? Mi único consejo es que si quieren buscar, pues van a encontrar. No es algo que recomiende tanto porque no saben con qué se pueden encontrar, pero pues finalmente si es su intención que lo hagan, pero que se atengan a las consecuencias de lo que podría pasar después. Muchas gracias, José Antonio. No hay de qué. Gracias por habernos acompañado al tercer episodio de Almas Perdidas. Como ya escuchó a José Antonio, lo más recomendable es ser un poco neutro con nuestras actividades y no encaminarlas a tocar la puerta de otra dimensión. Quiero agradecer como siempre al equipo de producción que hizo posible este gran episodio y que continúa desarrollando esta serie. Miguel Paredes en el audio directo, Efraín Serrano en la cámara, Ana Belém está ayudándonos con la producción y al buen Carlos Salgado por prestarnos su voz. Él es la voz oficial de Almas Perdidas. Yo me llamo Saúl Barrera, tenga usted una excelente noche y sobre todo recuerde que nunca sabe si aquella pequeña sombra que ve usted en su habitación puede ser que sea una silla, puede ser que sea un pantalón o tal vez sea una de las almas perdidas.